Bienvenidos nuevamente. Este video pensaba hace mucho hacerlo. Es uno de los tópicos que más me interesa en general, que más me atraviesa y que pensarlo me hace siempre cuestionar todo. Y creo que es el arranque de muchas cosas beneficiosas en la vida en general, cuestionarse cosas, establecer un jaque en lo que creemos. Y hoy, que lo había dicho la vez pasada, pienso en esto. Este título, este capítulo de hoy se llama ¿Dónde está tu Dios? Y es algo que a mí pensarlo me genera muchas cosas. Me genera preguntas que por ahí no tienen un final, que empiezan pero que no terminan. Pero que es muy interesante analizarlo en general. Es muy interesante pensar en dónde colocamos lo más preciado de nuestra vida. Porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses mortales. Hay muchos dioses inmortales. Aquellas personas que establecen que hay un solo Dios, bueno, me gustaría hablar con esa persona. Porque probablemente estemos hablando de una religión, tal vez. Y hay muchas religiones, tal vez, también. Pero, a su vez, en la creencia de la persona, si uno rasca, si uno atraviesa ese primer eslabón, se va a encontrar con que probablemente hay que ver qué creemos, por qué lo creemos, desde hace cuánto que creemos en lo que creemos. Yo, por ejemplo, de niño pertenecía a una iglesia en donde está bien establecido este Dios de esta forma, de esta manera, de esta naturaleza, y te lo van ejemplificando, contando historias. No por nada la Biblia es el libro más vendido desde que existen los libros. Y aún así, un día me animé a poner en jaque esa creencia. Por ninguna razón en particular. No porque se me haya impuesto A o B, sino porque dije, ¿por qué creo en esto? Y ahí se me jugaba mi familia, ahí se me jugaba mi historia, ahí se me jugaba cuestiones que no tenían que ver con el Dios en sí, sino con todo el entorno. Si uno establece esta pregunta del dónde está tu Dios en el general, en un marco más amplio, puede ver cómo está formada nuestra sociedad, puede ver en dónde se coloca para cada uno lo más preciado. Y en este espacio, en donde predomina el no prejuicio, uno puede entender mucho mejor muchísimas cuestiones. Aquellos que tienen, como por ejemplo, vamos a ejemplificar, Diego Armando Maradona. Muchos lo tienen tatuado en la piel, muchos le han puesto a sus hijas Dalma o Gianina. A un chabón puso Maradona a las dos hijas, ya a otro nivel. Fue su dios, Maradona fue su dios. O el indio mismo, el que subí el video pasado. Eh, o por ahí Messi ahora sea su dios. O por ahí
sé, Justin Bieber, Taylor Swift, digo, hay muchos. Están en el arte, en la música. Hay muchas personas que son elevados a un nivel de deidad. El problema con eso es que el Dios que es mortal, en efecto, rompe la paradoja, porque un Dios es perfecto. La idea de un Dios está rodeada de perfección, está rodeada de no errores y está rodeada de un marco en el cual se eleva por todo lo humano y por todo lo terrenal y por todo lo mortal. Entonces, desde el momento en el cual algo que se eleva por sobre todo es igual que sus pares, bueno, ahí hay un problema. Porque no es el Dios para todos. Todas las personas tienen sus herejes. Todas las personas tienen sus detractores. Por ende, no es el Dios para todos. Pero ¿qué puede unir a todos? Porque en efecto, la misión de un Dios, la misión de algo, de esa entidad es unir y no desunir. Siempre debería ser ese el objetivo. El objetivo de este canal es ese, es unir y trazar puentes. Ahora, si hay religiones en las cuales fomentan la solidificación de un bloque, pero solo de ese bloque y repelen o expulsan a otras cuestiones y otras personas, entonces no es la misión o el objetivo unir, sino que sean poquitos pero que crean todo lo mismo. Y hay algo que a mí de esta idea me apasiona, que es el concepto del juzgar. ¿Qué juzgás? ¿Cómo juzgás? ¿A quién juzgás? ¿Y desde qué lugar lo haces? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un Dios que creo que está fuera de mí, que radica en el cielo, que radica en un lugar en el que no soy yo, y pienso que lo perfecto está ahí afuera, no acá. Por ende, yo no soy perfecto y yo no tengo nada de Dios, entonces estoy lejos y todo lo que juzgue desde ahí, desde esa postura, va a tender a que sean todos parecidos a mí o que nadie sea como Dios. Ahora, si uno piensa que Dios está en todos y en todo, como una parte de cada cosa, que Dios está también en el otro, que el otro sos vos también, que cuando conoces al otro conoces una parte tuya que alguna vez se dividió, ahí cambia todo, ahí cambia todo, pero todo, cambia lo que juzgás y cambia cómo lo juzgás, porque al margen también está cómo uno recibe y adquiere información para juzgar. Vos podés juzgar algo o vos podés prejuzgar algo. En la vida todos tomamos decisiones y decimos, bueno, esto lo juzgo y esto no.
sobre este universo de cuestiones voy a juzgar porque voy a conocer, porque voy a interiorizarme y porque quiero manejarme, y sobre esto no voy a tener tiempo para interiorizarme, por ende voy a prejuzgarlo, para bien o para mal, y eso lo hacemos inconscientemente. Pero en este universo de prejuicio, ahí es donde radican muchos de los problemas que podemos llegar a tener, porque en realidad no conocemos. Las cosas que prejuzgamos no las estamos conociendo porque inconscientemente decidimos no hacerlo. Y en ese entremezclado de prejuicios míos y de prejuicios del otro es donde no nos permitimos conocernos. Es donde decimos, no, vos llegás hasta acá, porque yo creo que sos esto, y está basado en un prejuicio. Está basado en algo que no tiene nada que ver con lo que es el otro. Vos llegás a conocer el otro y te conoces a vos. Es así de sencillo. La teoría es sencilla, después cuesta una barbaridad llevarlo a practicarlo. Imagínate si tu Dios estuviese ahí en el otro. Automáticamente cambiaría toda paradoja. Imagínate si tu Dios está detrás de una entidad que no te gusta, de una persona que no te gusta. ¿Qué pasa ahí? O vamos por el otro. ¿Tenés un Dios o no crees en un Dios? Ponele que no creas, ponele que no tengas una estructura en donde vos digas, creo en un Dios X. Ponele que no. Ponele que estás en el mundo del ateísmo o del agnosticismo, esto de no descreer que hay un Dios o simplemente no creer. En algo crees. Hay algo en el que depositas parte de tu ignorancia o parte de las cosas que sabes que no tenés idea cómo resolver. ¿En dónde está eso? ¿En dónde está ese misterio de lo desconocido? ¿En dónde depositas eso? Y ahí hazte la pregunta. ¿En dónde le pones el velo a lo que no conoces? ¿En dónde trazás el límite? Porque todos creemos en algo. Menos o en más, menor o mayor medida. Todos creemos en algo. El tema es hasta dónde creemos. ¿En dónde le trazamos el límite de esa creencia? ¿Qué pensamos que ese Dios es capaz de hacer? ¿Pensamos que ese Dios está afuera o adentro de nosotros mismos? ¿Cuáles pensamos que son las facultades de ese Dios? ¿Pensamos que ese Dios nos acompaña? ¿Pensamos que ese Dios nos deja solos? ¿Pensamos que ese Dios nos conoce? Pero siempre es imprescindible volver a la idea de que cuando uno tiene la noción de que ese Dios que uno deposita todas sus esperanzas y todas sus no frustraciones, o sea, el opuesto a la angustia, si lo depositáramos en nosotros mismos como creadores de nuestra vida, bueno, ahí la ecuación sería distinta, porque uno al Dios, a la entidad todopoderosa, a la entidad que todo lo puede, que todo lo siente, que todo lo ve, no lo juzga, no le pega, no lo lastima, no lo ata, no lo... Pero nosotros sí, tal vez en muchos casos sean los mayores juzgados, nosotros mismos. ¿Qué pasaría en un universo paralelo en donde a nosotros no nos juzgamos, sino que nos tratamos como dioses?
cambia todo. Automáticamente el trato a uno mismo como a un Dios hace que pasemos a ser creadores de nuestra vida, hace que pasemos a tener facultades de un Dios, hace que pasemos a ser Dios en menor medida, en un poquitito de creación, y ya es suficiente. Pero volvemos a la idea. Hay que hacerse alguna pregunta de ese calibre de una vez en tanto, alguna vez, y ver a dónde nos lleva, ver cuál es el resultado de eso, ver qué nos puede dejar como pregunta siguiente. Y pensar cómo expandirse. Y pensar cómo quebrar la otra línea que nos limita. ¿Y por qué nos limita? ¿Y por qué? Y volver a ese niño que preguntaba todo. Volver a ese nene que lo único que quería saber es por qué todo. Cuando somos nenes preguntamos por qué todo. Porque no conocemos nada y estamos en este mundo para conocer y saber cosas. Y por ahí fuimos víctimas de un padre que estaba hinchado a las pelotas y dijo, no sé, qué sé yo, no me pregunte más nada. Porque tuvo un día de mierda y no quería saber más nada. Y ese nene que adquirió el hecho de que si preguntaba alguien se enojaba, nunca más preguntó más nada, se le cortó su curiosidad. Y la curiosidad es lo más hermoso que tiene el ser humano. La curiosidad lleva a las expansiones de la humanidad. La curiosidad lleva a las expansiones de la ciencia. La curiosidad nos lleva a conocer el mundo. Jamás permitamos que nos corten la curiosidad. O al revés, volvamos a ser ese nene que nunca le cortaron esa curiosidad. Permitámonos ser ese infante que lo único que quería era saber su universo que lo rodeaba. Volvamos a ser esos niños. Porque esos niños no juzgan nada. Ese niño que una vez fuimos no juzga nada, pregunta todo, porque quiere conocer, quiere saber todo, sin ningún juicio. Solo quiere saber, solo quiere conocer, solo quiere ver de qué se trata la cosa. Y seguimos siendo eso, solamente que, bueno, tal vez ese niño esté dañado, lastimado por cuestiones que nada tienen que ver con quién es. Solo tiene que ver con situaciones externas que le fueron pasando. Pero si te pensás, si te analizás curioso, o por ahí fuiste curioso pero alguna vez cortaron esa curiosidad, pensás cómo reaccionaste ante esa pregunta existencial, de cuándo empezó todo, cómo vinimos, hacia dónde va, todas esas preguntas que por ahí alguna vez nos hicimos o por ahí no. Pero algo me dice que todos fuimos curiosos alguna vez en nuestra vida. Algunos seguimos siendo curiosos y otros por ahí no. Y el origen de muchas de las cosas que nos permiten seguir averiguando quiénes somos es la curiosidad. Y si a esa curiosidad se le agrega otra capa, que es no tener miedo de las respuestas que de ahí vengan, ahí se empieza a destrabar el juego. A veces no queremos preguntar cosas porque sabemos que no podemos lidiar con la respuesta que viene. Y tampoco podemos lidiar con el universo de situaciones que están del otro lado de esa respuesta. Entonces, hasta ahí llegamos. Y la vida se trata de avanzar, de moverse para adelante, o de volver. Nadie dijo que... Bueno, sí, en realidad se dice que el tiempo es lineal, pero
es solo una manera de ordenar el tiempo para no volvernos locos, pero son ciclos también. La vida son ciclos que se repiten. Digo, no pasa nada, no pasa nada. Si la respuesta a la pregunta que tenemos mucho miedo es esa, no pasa nada, va a estar todo bien. A veces pensamos que se rompe todo y no pasa nada, va a seguir todo bien, va a estar todo bien. Y si no va a estar todo bien, ¿por qué pensar que no lo va a estar? Uno toma decisiones todo el tiempo en función de quién quiere ser, de qué es lo que quiere hacer. Uno decide sobre su propia vida porque es creador. Uno es creador de su propia vida. Si uno ve para adentro y uno coloca a ese Dios, lo coloca adentro, empieza a construir de a poquito, de a poco, para después crear mucho. Pero empieza preguntándose las cosas. Se empieza haciendo preguntas que tal vez no queremos conocer la respuesta. Pero así se empieza. Se rompen los límites, uno se empieza a expandir y uno empieza a darse cuenta de que tal vez la vida sea un poco más de lo que pensamos. Y cuando se siguen rompiendo los límites, o se vuelve a dar cuenta de que la vida es más de lo que pensamos, y así. Y nunca termina, esa es la hermosa paradoja. No termina más. Siempre va a ser más de lo que pensamos. Eso para mí es algo fantástico. Esto de la curiosidad no termina, las preguntas no terminan y las respuestas por ahora siguen estando. No me imagino un futuro en donde la IA me diga, la verdad que esto no tengo ni idea. No, pues cada vez las respuestas son más. Están ahí, está el mundo ahí para nosotros. Lo que querramos está ahí para nosotros. Lo que querramos. El tema es cómo lo abordamos, cómo vamos hacia eso, de qué manera, en qué momento, de qué forma, con quiénes. Y si a donde vamos le ponemos a Dios atrás, vamos a ir con muchas más ganas. Porque está para eso, ¿eh? El concepto, la idea de Dios, está para eso, está para crear cosas, está para hacer de esto algo mejor. Es eso, básicamente, no hay mucho más. En donde pongas tu Dios, anda hacia ahí, y anda seguro, y anda a crear, y anda de hacer de esto y de todo lo que nos rodea algo mejor, algo que sume, algo que multiplique y algo que ayude a vos y al resto, a donde vayas, en lo que hagas, en lo que decidas. Andá y creá, andá y sumá, andá y multiplicá, pero con la convicción firme de que sabés desde dónde estás, hacia dónde vas y cuál es el camino que vas a trazar. Si tenés esas tres cosas claras, anda. Y en el medio anda haciéndote preguntas. Y en el medio pregúntate todo. Pon en jaque todo. Todo. Pero hacelo bien. No con miedo. O por ahí sí con miedo, pero no va a pasar nada. Vamos a seguir acá. Tal vez en algún otro momento estaremos de otra forma y estaremos en otros lados, con otras figuras, pero seguiremos estando acá. El tema es cómo estamos. Si estamos pasándolo para el orto todo el tiempo, haciendo o preguntándonos cosas
o no preguntándonos cosas, o si estamos acá de alguna manera en la cual vale la pena estar. Y si estamos sin que algo valga la pena, preguntémonos por qué. Preguntémonos siempre, sin miedo a la respuesta. Siempre. La pregunta siempre se hace sin tener miedo. Y si se tiene miedo, se pregunta por qué. Y siempre se pregunta. Y si hay cosas que nos afectan y hay cosas que nos dan angustia y si hay algo que realmente nos duele, hay que dejar que nos duela también. Esto de suprimir, no. Hay que dejar que nos duela y hay que dejar que todo haga su efecto. Todo proceso tiene sus efectos en los cuales a veces se siente que nada vale la pena y que todo es insignificante, pero vale la pena. Todo en efecto vale la pena. Me alegro que hayan llegado hasta acá, los que hayan llegado, y nos veremos en próximos videos.